Yo creo que una de las cosas que no entiende la gente es que al final la teoría no importa tanto, o sea, no hay que ser un experto en algo para lanzarse a un proyecto. Hay que lanzarse al proyecto y ahí vas aprendiendo. Creo que la dedicación es un punto clave aquí, por Sí. lo menos en la fase inicial, y por otro la recurrencia o el compromiso. Tener un objetivo a largo plazo yo creo que es importante, depende del tipo de proyecto, pero sobre todo el conseguir eh, estructurar o romper ese objetivo a largo plazo en mini objetivos cortoplacistas. Sí que es cierto que pues cada uno al final tiene unos intereses, ¿no? Y entre Y dos una es más visión, y una visión, y entre dos es más difícil para mí ponerse de acuerdo que que entre entre un tres. número impar, Sí, sí. porque hay que llegar al consenso, no a la mayoría, y es más difícil el consenso que la mayoría. No hay proyecto que hagas que te arrepientas de haber empezado. Mm. Sin embargo, hay muchos proyectos que no has hecho que te arrepientes de no haber hecho. Cuando algo lo has luchado y consigues eso que has luchado que se haga, creo que la satisfacción que tienes es otra. Sí. O sea, si yo hago algo y te convenzo a ti, algo que yo creo que debemos hacer y te convenzo a ti para hacerlo, el éxito para mí es doble. Hemos hecho lo que yo quería, encima él puede estar contento por eso que ha hecho, que a lo mejor no habría hecho si yo no le hubiese dicho que lo hiciésemos. Si crees que vas a tener todo bajo control en todo momento, no emprendas. No hagas ningún proyecto. Porque es que es imposible. Muy buenos días a todos, buenas tardes, o como nos gusta decir, o buenas noches, según en la franja horaria en la que os encontréis, y bienvenidos a un nuevo episodio de Ya te llamaremos. Aquí estamos de nuevo en los estudios centrales, mi amigo Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal, Alex? Yo bien, ¿y tú? Bien, bien, estamos aquí reunidos otra vez con ganas. Y esta semana, por ir directos al grano, venimos a hablaros, aprovechando el inicio de un nuevo año, ya que estamos en el mes de enero, que queremos hablar de cómo enfocamos o cómo nos planteamos, ¿no? Todos estos proyectos personales de inicio de año. Y aprovechando que ya llevamos unos meses con este podcast, creemos que puede estar bastante relacionado, porque también se trata de un proyecto personal, ¿no? Para nosotros, que vamos a compartir o relacionar cómo la gente o cómo se tiende a montar un proyecto personal, en base a nuestra experiencia, y poner ciertas similitudes, ¿no? Con este proyecto personal que estamos emprendiendo nosotros. Sí, yo creo que se juntan varias cosas, ¿no? Primero que aprovechando la excusa, ¿no? del principio de año, ¿no? O sea, incluso paseas por la calle, tú miras los carteles en el gimnasio, miras las promociones de los teléfonos, incluso antes en los kioscos y tal, en cualquier lado siempre aprovechan el principio de año bueno, inicia vuelta a la cuesta de enero, o no sé qué, las rebajas o tal. Y mucha gente se pone propósitos, ¿no? De principio de año, pues este año voy a hacer esto, que al final muchas cosas son pequeños proyectos personales y aprovechando eso con el tema del podcast, que ya al final llevamos bastantes meses, Sí. yo creo que es un buen momento para pararse delante de la cámara y hablar de nuestro proyecto personal, nuestra experiencia, cómo enfoca la gente proyectos personales, cómo lo hemos enfocado nosotros y ahora que llevamos unos cuantos meses, qué hemos aprendido, qué recomendaciones podríamos darle a la gente y ahora pues cuáles son nuestros Nuestros objetivos objetivos. para este año que empieza, ¿no? Sí, y bueno, y luego más allá del podcast, que nosotros también tenemos otra serie de proyectos de Sí. emprendimientos personales que en base a nuestra experiencia nos ayudan un poco a que todo esto que estamos creando o construyendo vaya en la dirección que nos gusta, ¿no? O que esperamos que vaya. Sí. Y nada, Jaime, tenemos aquí unos pequeños apuntes que hemos tomado y no entiendo nada de tu letra, tengo que ser franco. Pero bueno, un poco como primera idea que sí que me gustaría lanzarte o preguntarte es cómo llega ese momento de construir un proyecto, ¿no? Quizás sería un pequeño punto de partida o bajo tu criterio. ¿Cómo crees que se crea esa primera idea y qué tiene que pasar ahí? Pues yo creo que depende un poco del momento, ¿no? Pero ideas hay muchas y pues uno puede pensar muchas cosas o hablar cosas con amigos, pues cuando estás de copas o un amigo en confianza, tu pareja tal, pero yo creo que es más el cómo lo ejecutes. Cómo y cuándo te decidas a ejecutarla. Y eh, yo creo que lo dijimos en un podcast, ¿no? El motivo por el cual esto empezó, la forma en la que arrancó, fue un día en junio el año pasado. Yo estaba en Madrid y me pasé por tu casa para hablar, ya no me acuerdo ni de qué, y al final me acabé yendo 5 horas más tarde. Me acuerdo que en un momento dado yo iba paseando por la calle y dije, joder, es que estas conversaciones al final son tan así, y te mandé un audio diciéndote, coño, ¿y por qué no montamos un podcast? Sí, En plan, esto que hacemos, vamos a grabarlo. De hecho dijimos, vamos a ¿por, grabarlo. No por qué no, sabemos por qué no cómo, pero grabamos un vamos a podcast? grabarlo. Y atándolo con tu pregunta,
yo creo que yo soy más una persona que tiene ideas y que ejecuta menos. Ujú. Yo creo que, y eso es algo que te preguntaré ahora también, ¿no? Es un poco que quería hablar, ¿no? Pero yo creo que tú eres mejor ejecutando que yo y a lo mejor por eso surgió y nos hemos compenetrado bien, porque al final yo sí que sé que necesitaba a lo mejor un socio, entre comillas, ¿no? Que al final tenga la iniciativa de, venga, va, vamos a hacer esto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues así. Yo sé que voy a tener las ideas, pero me cuesta ese paso. Y a lo mejor tú eres lo contrario, ¿no? Tú eres capaz de ejecutar. Al principio como que no lo veías mucho y tal, pero luego enseguida te subiste al carro e Mm. incluso empezaste a proponer cosas y tal, que a lo Ujú. mejor a mí no se me habían ocurrido, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo de cómo surgió este proyecto. Sí, yo pienso, muy relacionado con lo que estás diciendo, que uno de los... bueno, de hecho es que hay dos cosas, ¿no? Pero la principal es que creo que hay mucho miedo por lo general a cuando estás montando Sí, o cuando quieres montar algo, el miedo a ponerse en marcha o el no saber cómo ponerlo en marcha. Y realmente creo que el primer consejo respecto a esta creación, esta originación de la idea es actívate. O sea, sí. no lo pienses Hazlo, mucho y hazlo. hazlo. Y luego ya vendrá el recorrido de está funcionando, no está funcionando, me doy una leche. Y respecto a esto, que estoy muy de acuerdo contigo, además yo creo que los dos estamos contentos. Sí que hay momentos críticos que tenemos nuestras conversaciones, nuestros Sí. debates y nuestras discusiones, como creo que es normal, pero bueno, siempre dentro de un entorno de amigos. Una vez ponemos en marcha esto, o una vez alguien pone en marcha este proyecto, ¿cuál dirías que es el siguiente paso? O qué hay que esperar? ¿Hay que ir con algún tipo de ambición? Yo creo que depende mucho del proyecto, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que no entiende la gente es que al final la teoría no importa tanto, o sea, no hay que ser un experto en algo para lanzarse a un proyecto. Hay que lanzarse al proyecto y ahí vas aprendiendo. Entonces, tú no tienes que tener todos los ángulos cubiertos y toda la tecnología en el caso de un podcast y todas las plataformas y exactamente los temas y tal, y los invitados. No, al final tienes que lanzarte a hacerlo. Y Ujú. falta acción, yo creo, a la gente, en Mm. ocasiones. Y yo creo que yo pego también mucho de eso, ¿no? Y yo creo que hasta que no empiezas, no sabes qué esperar. Mm. Ahora que ya llevamos unos meses, ya podemos empezar a esperar cosas. Yo creo que tanto tú como yo tuvimos o tenemos la suerte de tener cierta estabilidad Ujú. y poder hacer de esto un hobby, que en un Sí, momento determinado puede crecer o no, pero sí. es un hobby. Es un hobby y creo y estaremos de acuerdo que lo que el mayor debate que se puede producir es en cuanto a la disponibilidad quizás que tenemos uno y Sí, otro que puede darse en cualquier proyecto personal que emprendas, ¿no? Al final tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestra vida, pero ese tiempo que necesitas para poder afrontarlo te quita horas de sueño muchas veces, de sí, acostarte sí, sí. tarde. Nosotros con el cambio horario a mí me pasa mucho, que tengo que dedicarle cuando el niño se duerme, cuando Laura se duerme, que tenemos aquí de nuevo otro episodio más como Buenas oyente tardes. fiel. Em, y yo creo que ese tiempo, esa dedicación es lo crítico. Sí, que hay mucha gente y seguro que alguno, alguien que, bueno, quienes nos escuchan, ¿no? Se verán identificados que en algún momento dado han emprendido, han montado algo, han intentado montar algo y no ha surtido efecto. Creo que la dedicación es un punto clave aquí, por lo Sí, menos en la fase inicial, y por otro la recurrencia o el compromiso que adquieras. Nosotros, por ejemplo, nos marcamos, que lo hablábamos antes de, antes de empezar a grabar, el compromiso que adquirimos de intentar publicar un episodio semanal. sí. No, y sobre todo yo creo, tener las expectativas en los pies en el suelo. Yo creo que vivimos en un tiempo en el que nos están constantemente bombardeando desde Internet, Mm. desde las redes sociales, que ganar dinero es fácil, Mm. que si haces day trading vas a ganar 1 millón de euros y vivir en Andorra y hacer no sé qué, si haces no sé qué proyecto online va a ser todo muy fácil, entonces la gente pone el trabajo durante unas semanas, ve que no hay retorno, lo deja. Y lo deja. Y espera haber ganado algo, pero que dice, te Claro, han metido pájaros en la cabeza. pero es que esto lo puedes poner en un ejemplo muy simple, esto es como el que de repente un día, el 1 de enero, dices, venga, va, me voy a poner en forma. De repente te compras la equipación más cara, te apuntas al gimnasio más caro, yo qué sé, te pagas una membresía de estas de un año, no sé qué, una piscina, tal, no sé qué, y luego vas dos semanas al gimnasio, te miras al espejo, te ves igual y dices, tío, pues vaya puta mierda. Mm. Y lo dejas. Después de toda la inversión que he hecho y no veo resultados. Ya, pero es que lo que tienes que hacer es empezar a hacerlo y poco a poco, según vayas viendo resultados, empezar a invertir más. Pues a lo mejor me cojo un gimnasio bueno, a lo mejor necesito unas zapatillas mejores porque ahora ya sé que si salgo a correr me hago daño tal, pero empieza. Ujú. Y luego ya poco, es como lo contrario, no es pero yo creo que en parte es por lo que nos están vendiendo constantemente desde las redes sociales en los tiempos que vivimos hoy en día,
de que el objetivo largoplacista se pierde de vista. Bueno, es que de hecho creo que hay mucha influencia del marketing aquí en todo esto, o sea, Sí, porque estabas hablando antes del tema de inicio en enero, de nuevos objetivos. También pasa mucho en septiembre, yo que soy un poco apasionado del marketing, que siempre empiezan todas las colecciones de estas sí, en el mes de septiembre, enero es cuando las campañas de publicidad de todas estas son historias fuertes. empiezan, Sí, sí, sí. porque saben que son etapas de la gente que se quiere volver o sea, vuelve el verano y dice, tío, me he visto mal en verano, me quiero apuntar al gimnasio. En enero aprovecha mucho de me pongo objetivos del nuevo año, empiezan todas las campañas de estas de ahorro de los bancos de tal bueno, yo creo que cuesta un poco, pero sí que creo que hay una influencia muy fuerte del marketing en redes sociales en esto, volviendo a lo que estabas diciendo tú. Y luego, por otro lado, que aparte que la sociedad que tenemos ahora nos lleva mucho al consumo rápido y efímero de Sí. cosas. Entonces, nosotros como sociedad, la mayoría de la gente espera un resultado muy rápido de cualquier actividad que empiece. Y nosotros es algo que creo que estamos bastante alineados. Sí que es cierto que pues cada uno al final tiene unos intereses, ¿no? Y entre Y dos una es más, visión. y una visión, y entre dos es más difícil para mí ponerse de acuerdo que Que entre un tres. número impar, Sí, sí. porque hay que llegar al consenso, no a la mayoría, y es más difícil el consenso que la mayoría. ¿Crees que el hecho de tener menos responsabilidades en este negocio en concreto o menos presión ¿En este negocio te refieres al podcast? al podcast, sí, Sí, en este proyecto, perdón. sí. El hecho de tener menos responsabilidades, el hecho de tener una seguridad detrás, un trabajo fijo y demás, ¿te hace hacerlo mejor o te hace hacerlo peor? Porque se podría argumentar en ambas direcciones. Yo creo que te hace hacerlo mejor en cuanto a que tu mente está más liberada de responsabilidades Sí, de de no voy a presión. traer una nómina a casa o no voy a poder pagar algo a fin de mes, pero sí que pienso que a nivel negativo em, te hace poder perder el objetivo a largo plazo, porque como no tienes esa presión, esa necesidad, tienes que ser más constante, a lo mejor serías si no tuvieses ¿no? Un algo detrás. No pasa nada si esta semana no grabo. Claro, No pasa nada si la calidad no es tan buena. sí, No pasa nada si... ya haré publicidad. sí, Eso es verdad. sí. Pero por otro lado, es cierto que cuando no, al final cuando tienes cierta presión, operas con un nivel de riesgo mayor, entonces puedes cometer más errores. Y respecto a esto, ¿qué ambición, luego porque estamos hablando mucho de nuestro podcast, que es un poco también el objetivo que habíamos Sí. comentado, pero para el tema de proyectos personales, intentando también poner algún ejemplo para nuestros oyentes, ¿qué objetivos dirías que para un proyecto personal habría que marcarse ¿no? A corto plazo o medio plazo quizás, ¿no? Es decir, monto una empresa de servicios, me lo invento, que suelen ser los proyectos más Sí. sencillos a nivel inversión de entrada, porque no tienes que invertir casi, porque lo puedes hacer con tu ordenador personal, con tu teléfono móvil. ¿Qué tipo de objetivos hay que marcarse a corto o medio plazo? Yo creo que uno de los motivos por los cuales la gente no hace nada es porque no es capaz de ver lo que tengo que... No es capaz de conectar el ganar 1 millón de euros con un podcast con qué hago hoy. Y esto pasa con un proyecto personal que es O un sea, es todo, negocio. perdón, todo el recorrido El recorrido, que... ¿cómo se conecta eso? Sí, ¿No? Pues hoy grabo un podcast. Bien, en 2028 genero 1 millón de euros con este podcast. Vale, ¿entre medias qué? sí, ¿qué ha pasado para llegar ¿Qué ha a eso? pasado? Entonces, cuando grabas el podcast y ves que no te estás acercando a ese 1 millón de euros porque está lejísimos, Ujú. pues la mayoría de la gente lo abandona. De hecho, yo soy el de las estadísticas, pero esta estadística es tuya, ¿no? Que me contabas una vez que el 80% de los podcasts no llegan al cuarto episodio. Sí, Nosotros llevamos ya unos cuantos, sí. bastantes más de eso, ¿no? Y no generamos, ¿no? Pero yo creo que lo importante es definir objetivos, es conseguir estructurar un objetivo, o sea, tener un objetivo a largo plazo yo creo que es importante, depende del tipo de proyecto, pero sobre todo el conseguir eh, estructurar o romper ese objetivo a largo plazo en mini objetivos cortoplacistas. Por ejemplo, una de las cosas que yo me acuerdo que yo te insistí mucho Ujú. es vamos a hacer 10 capítulos y el día 10 o el capítulo 10 hablamos de introducir algo nuevo. ¿Qué pasó el día 10? Que tú me dijiste, oye Jaime, me gustaría hablar porque me gustaría, esto fue tu idea y es así, me gustaría traer invitados. Ujú. Entonces dijimos, venga va. U otro día dijimos, Sí que es cierto que tú me paraste porque yo fui muy insistente. No sé si tanto por intención mía o por círculos externos, que siempre te dan su opinión con todo el cariño del mundo, sí, y dicen, tienes que traer a alguien. Y tú me paraste ahí un poco y creo ahora que pasó más episodios, creo que fue un acierto hasta el episodio 10 porque nos ha enseñado a aprender a hacerlo bien antes de sí. traer a alguien. ¿Y cómo lo vemos ahora?
Sí, los sí, 5 primeros episodios. bueno, es que éramos un poco drama. No es por querérnoslo ahora, pero No, sí no, que no, tenemos un nada. poquito más de fluidez en la Sí, conversación. sí, sí. Mm. Sí, y en el episodio 3 daba la sensación de que el episodio 10 estaba lejísimos. Y ahora dices, tronco, 10 episodios es como... Son 3 meses, porque publicamos uno semanal. Realmente en Claro, el mes y no, 3 no de... te... O sea, te cuesta porque es Sí. esfuerzo, porque... Y sobre todo ya no es el esfuerzo de tiempo, es también la energía mental que Ujú. dedicas. Pero llega un punto en el Bueno, que... Dime. nos ha pasado el tema de la Sí, sí, energía sí. mental. Por eso, o sea, que esos 3 meses, tal, no sé qué, esa energía mental, esos debates, porque al final parece que son 20, 30 minutos el podcast, ¿no? Pero es que nosotros, tú y yo, cada vez que grabamos, nos pasamos el doble de tiempo hablando que grabando, e incluso ya no te voy a decir a lo largo de la semana, en el propio día que quedamos. Bueno, es que uno de los objetivos, que me viene muy bien justo lo que estamos comentando, que de hecho lo marcaste tú y yo te dije, joder, no es tan difícil, pero sí que es cierto, nos cuesta, es tenemos que intentar ser más eficientes con la grabación. Sí. Es decir, si nos programamos una hora de 6 a 7 de la tarde los viernes, que es cuando solemos grabar, por favor, vamos a Vamos a intentar, respetarlo. vamos a respetarlo, Sí. porque nos da tiempo a grabar dos. Y hay viernes que no hemos podido grabar dos porque nos hemos enrollado. Siempre hablando de temas del podcast o del No, claro. contenido, Sí, sí. pero nos cuesta. Pero yo creo que el punto a subrayar aquí es que lleva tiempo y energía. Ujú. ¿Y cuántos audios nos intercambiamos? O sea, yo hablo mucho más contigo ahora de lo que hablábamos antes. Sí, Porque sí. al final, por estos temas, pero al Audio final... podcast me mandas. Ah, correcto, yo. Podcast de los podcasts, ¿no? Pero yo creo que el tema de los objetivos es un muy buen punto el decir objetivos cortoplacistas, objetivos alcanzables, objetivos no demasiado fáciles, pero objetivos que puedas ver cómo te acercas a ellos. Sí. Porque yo creo que habrá gente que no, pero yo sí que soy así y creo que mucha gente es así. Si tú no ves que te estás acercando a ningún objetivo, es como que, ¿para qué? ¿Para Bueno, qué seguir? nosotros, uno de los objetivos más allá de la grabación, que la primera que hicimos, siempre nos grabamos, pero no hemos publicado vídeo hasta el episodio 16, si no me equivoco, con Carlos. Ah, sí. Fue el primer vídeo que grabamos. No era de la calidad que luego esperábamos, pero bueno, que creemos que vamos mejorando, ¿no? Sí. Y ahora hemos sido bastante quisquillosos con esto que estamos haciendo ahora, que es un esfuerzo realmente prepararlo, quedar, organizarnos, ¿no? Y creemos al final que va un poco de cara a todos los que nos escucháis sin ganar nada a cambio, porque no generamos nada ¿No? de esto. Y esperamos que en algún momento de la vida, si fuese bien, pero no sabemos cuándo. Pero no sabemos cuándo, ni sabemos cuánto, ni cómo. Al final, Y a lo mejor no llega. a lo mejor no llega, pero aún así, o sea, yo creo que y esto es igual otro de los consejos, ¿no? No hay proyecto que hagas que te arrepientas de haber empezado. Mm, Sin embargo, hay muchos proyectos que no has hecho que te arrepientes de no haber hecho. mm. Entonces, es como que cualquier cosa hay que lanzarse a hacerla, porque al final, esto, joder, mañana nos peleamos tal, lo dejamos o estamos en desacuerdo tal. Ya, pero nadie te va a quitar la grabación de casi 20 episodios del aprendizaje, el aprendizaje técnico, el aprendizaje de cómo hablar. Joder, ¿te escuchas? ¿Cuánta gente hay que no se ha escuchado nunca a sí misma? Parece una tontería, ¿eh? Pero nosotros nos escuchamos todas las semanas. Todas las semanas y te ves más fluido y de hecho nos lo comentamos, joder, hablamos un poco mejor esta semana que la anterior o ya no nos interrumpimos tanto, que yo soy de interrumpirte, ¿no? Pero Sí, no nos interrumpimos tanto o joder, preguntamos un poquito mejor, por lo menos es nuestro criterio, a lo mejor la gente nos escucha y dice, pues yo no noto nada. yo noto peor, ¿no? Pero yo, por ejemplo, una de las cosas que yo me sentía incómodo en dos cosas. Una, que yo notaba que yo hablaba muy rápido Sí, y no me gustaba. Y dos, que tenía la sensación de que iba a estar muy incómodo delante de una cámara hablando. Y ahora estamos con dos cámaras y con una espectadora magnífica. Y al final, pues estás natural, aprendes. Entonces, de todo se aprende, de todos los sí. proyectos. No todo es decir, me voy a forrar o no me voy a forrar. Al final, los objetivos a corto plazo pueden ser aprender. Pero es que al final ese aprendizaje, cuando tú ves a alguien exitoso en cualquier ámbito, esa persona es exitosa porque ha aprendido algo durante un proceso muy largo de tiempo. De hecho es curioso esto que comentas, porque antes lo estabas diciendo, y grandes empresarios que conocemos todos, Amancio Ortega es un caso, no necesariamente han tenido que tener sus estudios. Él ha aprendido del negocio que hace y ha llegado a Sí. donde ha llegado a través seguramente del fallo-error de empieza montando un negocio pequeñito, va creciendo y el aprendizaje sobre la marcha, ¿no? Yo reconozco que en nuestro caso, cuando, por ejemplo, con lo que has comentado de la grabación, yo he sido muy insistente contigo de ¿Sí? que Sí, no va a sí. pasar nada, de verdad, grábate, que tal. Y al final hay debates internos de decir, joder, no quiero, venga, sí, anímate, no sé qué. Y luego al final vas convenciendo porque con la práctica bueno, a ti te lleva a estar más cómodo también. Enlazando con eso, una pregunta. ¿Cómo crees tú que cómo de importante es estar alineado en cuanto a la personalidad con tu socio o
el tener diferentes facetas y complementarse. ¿Hasta qué punto llega a ser importante el tener exactamente la misma visión de las cosas o oye, tenemos diferentes visiones, pero realmente gracias a esa diferente visión nos complementamos y la cosa va mejor? Mi punto de vista es, creo que si los dos tuviésemos exactamente la misma visión, digo en nuestro caso, pero es extrapolable a cualquier negocio, si todos Sí, los socios tienen exactamente la misma visión y la misma forma de hacer las cosas, el negocio en cierto modo está puede no ser exitoso sí, porque la innovación es más difícil y el debate es bueno, creo. sí. Y en nuestro caso, yo creo que si no hubiese debate, aunque yo a veces reconozco y nos picamos, bueno, no es que nos piquemos, pero Entramos en debate. hay debate, hay conversación. Y si todo fuese easygoing, que odio decir palabras en inglés, al final a lo mejor sería, bueno, lo hago porque lo hago, ¿sabes? Pero no lo hace... Cuando algo lo has luchado y consigues eso que has luchado que se haga, creo que la satisfacción que tienes es otra. Sí. O sea, si yo hago algo y te convenzo a ti, algo que yo creo que debemos hacer y te convenzo a ti para hacerlo, el éxito para mí es doble. Hemos hecho lo que yo quería, encima él puede estar contento por eso que ha hecho, que a lo mejor no habría hecho si yo no le hubiese dicho que lo hiciésemos. Yo el otro día estaba leyendo una frase de un empresario muy conocido en España que decía que todos los empresarios tienen un ego muy grande. Ujú. Yo creo que para montar un proyecto con un socio, con un amigo, sobre todo con un amigo que se lo has Sí. comentado tú antes, con un compañero, con alguien con quien te llevas bien, en definitiva, creo que hay veces que hay que dejar el ego de lado. Mm. Y me explico, y esto va de la mano con lo que acabas de decir. Hay que ser capaz de tener la suficiente humildad como para escuchar Ujú. lo que la otra persona te está proponiendo. Si tú tienes argumentos para debatir eso, que vengan desde la lógica y el análisis que tú tienes y la opinión formada por alguna razón que tú tienes, y que no vengan desde la cabezonería de decir, no, como lo he dicho yo, vale más, y como lo dices tú, vale menos, porque yo soy más listo que tú. Entonces, hay que ser capaz de eso y luego también hay que ser capaz de, va a haber ocasiones, porque al final esto es un experimento, no Mm. todo proyecto es un experimento, ¿no? Va a haber ocasiones en las que tu compañero te va a proponer algo, tú no vas a querer, tu compañero tiene dos opciones, insistirte o no insistirte. Te insiste. Yo soy de, Claro, de insistir, sí, puede sí, sí. ocurrir, ¿no? Que es lo Sí, que tú sí. has dicho ahora mismo, ¿no? Te insiste, se hace. Hay dos opciones, se hace y sale bien, se hace y sale mal. Hay que tener la suficiente humildad como para, Sí sale mal, ¿no? si sale mal el que lo ha propuesto, reconocerlo, y si sale el bien el que no quería, también Sí. reconocerlo. Igual que yo, tú ahora reconoces que lo de los 10 Sí, episodios era una buena idea y tú tenías un poquito más de prisa. sí, Yo ahora reconozco que lo de los invitados no era tan difícil y es claro. más positivo de lo que yo lo veía. Y Sí, no te pasa puede nada. nutrir más, pero vas aprendiendo. Al final, lo que creo que no nos lleva a tomar según qué decisiones, y es extrapolable a cualquier negocio, es el miedo a fallar en eso que vas a Sí, hacer, ¿no? sí, sí, totalmente. Y eso es lo que provoca que a veces la gente por parálisis por análisis, que se llama, ¿no? No hacen algo simplemente por miedo al fallo, miedo al Y, fracaso. y una pregunta, volviendo un poco, porque todo esto estaba girando en torno a los objetivos, a mí me parece muy interesante. ¿Y qué pasa si nos marcamos una serie de objetivos? Imagínate, no digo nosotros, que también podremos poner algún ejemplo de cara a 2024. Mm. Inicias un proyecto, te marcas tus objetivos y no consigues cumplirlos. Me marco 10 y cumplo 2. ¿Qué puede pasar? Bueno, yo creo que depende un poco del por qué, ¿no? Si el objetivo, volviendo a nuestro podcast, el objetivo es quiero grabar 10 episodios con un invitado Ujú. y solo grabamos dos porque cada vez que tú me lo dices yo te digo, no, esta persona no me gusta, no, este momento tal, o el invitado no le proponemos, no somos flexibles a él, o no buscamos a la persona adecuada, o buscamos a alguien que nos haga, pues al final se pueden crear conflictos internos que pueden un poco romper esa relación de socios. Si el incumplimiento de objetivos es porque lo has intentado a más no poder y no ha salido, yo creo que eso lleva a un aprendizaje que te permite decir, a lo mejor es que eran demasiado ambiciosos los objetivos. Mm. Entonces yo creo que depende un poco es que yo creo que la O es una conexión... culpa, perdón, de un tercero, ¿no? O sea, que no Claro, es por no intentarlo. efectivamente, a lo mejor has intentado invitar a socios y que resulta que son, o sea, socios, perdón, invitados, Sí, que son expertos en una materia, pero son unos mal queda. O sí. es imposible quedar con ellos. O, yo creo que nos ha pasado, ¿no? Que gente que te dice, bueno, que al final tampoco, bueno, es que este día no puedo, o de esto no sé si quiero o puedo hablar, o que te pone pegas. Sí, Entonces al final
tú lo estás intentando, pero no está. Entonces yo creo que Pierdes un poquito la energía también también de te desmotiva tu... un Sí, poco. sí. Entonces la pérdida de objetivos, eso es como cuando tu jefe te dice tienes que llegar a no sé qué facturación, pues es que a lo mejor es irreal la facturación que te han puesto. Entonces depende un poco el por qué no has llegado, ¿no? Y estaremos de acuerdo, me parece muy interesante lo que has dicho, estaremos de acuerdo, ahora un poco con la reflexión que has hecho, que es más fácil emprender con alguien o es más fácil emprender tú solo. Uf, O sea, bueno, bueno, digo, estaremos de acuerdo, no te he dicho de lo que yo pienso. yo, yo creo que también, como siempre, ¿no? Depende del tipo de personalidad que tengas. Yo, personalmente, yo creo que a mí me es imposible emprender solo. Ujú, Porque yo necesito un socio que tire de mí en ciertas cosas. ujú, Creo que soy muy bueno en algunas cosas y creo que soy muy malo en otras. ujú, Hay gente que a lo mejor es muy... Igual que en el trabajo soy más independiente, pero en el emprendimiento yo creo que a mí en particular yo creo que me sirve más emprender con alguien, pero con un grupo pequeño. no, te lo preguntaba porque en España, curiosamente, no hemos hablado de esto antes, pero se me ha ocurrido sobre la marcha. Hay una gran cantidad de autónomos. ¿Correcto? Sí. Y no sé qué porcentaje ahora de memoria, y no quiero decir un porcentaje porque igual digo una burrada, pero hay un porcentaje muy fuerte de la población, ¿no? Que Que es lo autónoma. hace, lo hace por su cuenta todo. Sí. Y es significativo, ¿no? La cantidad de gente que desarrolla su propio negocio, ya sea un taxista, ya sea un conductor de Uber, pero o luego como tenemos amigos, ¿no? Gaby, que tiene su empresa de altavoces. Sí. Em, a mí me parece que tiene mucho mérito, ¿no? Sí. Todo esto, porque al final es motivarte tu día a día a ti mismo para conseguir que esa idea que tenías hace X tiempo vaya adelante, sea rentable y encima tú mantengas el nivel de motivación, incluso lo superes, porque ves que estás empezando a alcanzar objetivos. ¿Qué pegas puede tener emprender solo para ti? A mí actualmente en España, y no quiero mojarme, que es excesivamente caro. O sea, Ah, un autónomo tiene una cantidad de restricciones impositivas muy fuertes y empezar a emprender solo es complejo a nivel administrativo pero y aquí, y caro. quitando la parte administrativa La fuera, motivacional, para mí motivacional, es la ¿eh? motivacional, que es un poco lo que estabas hablando que a ti te pasaría. A mí, ¿sabes? Unas cosas que me pasa, que al tener a alguien, es como que eres, no sé qué, accountable, ¿Sí? ¿Responsable? eres, bueno, que tienes como que rendir cuentas a alguien. Bueno, por eso os digo, soy responsable ante Sí, alguien. No, tienes no he responsabilidad detallado, pero de sí, sí. cuando te fallas a ti mismo, pues de alguna manera da la sensación de que no pasa nada. Y eso es un poco curioso. A mí en Depende de tu cosas, personalidad, ¿eh? depende de tu personalidad, Claro. efectivamente. A mí en el deporte, en el aprendizaje de 2 idiomas, en algún curso, el CFA y demás, yo soy totalmente autónomo y yo tengo mis metas y tal. En un proyecto es verdad que como es más difuso el objetivo, Ujú. a mí me sirve mucho tener el gancho de decir, joder, no puedo fallar a esta persona. Guay. Hablando, me viene muy bien esto que acabas de decir, hablando de defraudar a esta persona. De hecho, lo hemos comentado con Laura antes, preparando y tal, Saludos. eh, preparando y tal el episodio. Estábamos diciendo, oye, ¿qué pasa con aquellos que opinan o aquellos a quienes defraudas, ¿no? O sea, ¿cómo hay que tenerles en cuenta? ¿A qué nivel de importancia hay que darle a aquellos que opinan de tu idea o de cómo lo estás haciendo o dejando de hacer? Yo creo que, se me encanta la respuesta, depende, ¿no? Pero yo creo No, que pero es verdad, es que muchas es que veces es es verdad que depende, ¿no? depende. Pero Si es sincera y genuina, yo creo que es verdad que tenerlo en cuenta está bien, porque el feedback externo siempre es bueno. Lo que pasa, y esta es una pregunta que yo te quería lanzar, es que hay gente que critica por criticar. Hay gente que le gusta ver las cosas negativas porque al final es un reflejo de algo que a él le gustaría hacer pero no se atreve. ujú, Entonces siempre a mí me ha pasado, con algún grupo de amigos también me ha pasado que la gente, se ríe de que tienes un podcast y se descojonan de ti. Y dices, tronco, o sea, te puedes reír todo lo que quieras, pero ¿tú qué tienes? Nada. sí, ¿tú qué has Entonces, hecho? ¿tú qué has hecho? Tú te estás Eh, riendo de algo que sí, tú no eres capaz de inténtalo hacer. hacer. Sí, Claro, es como a mí sí. me pasaba cuando yo hacía atletismo, había gente que se reía de que estaba en forma y de que comía sano y de que estaba bien. Mm, Claro, porque tú no lo estás. Entonces te ríes de mí, porque es un poco el reflejo. Entonces, hay que tener cuidado de, con de dónde viene esa opinión. Hay amigos que tenemos, que nos pasó en la cena de hace unas semanas que tuvimos, que te dan su opinión sincera. Que a lo mejor están equivocados, pero sincera desde su perspectiva. no, y te la tomas a lo mejor como un aprendizaje o Sí, como un apunte al menos. Lo quiero tomar y me ayuda a mejorar, eso es. o lo tomo y me lo quedo y ya veré si lo uso o no lo uso. Efectivamente, sí, Pero lo sí, sí. agradeces. Lo agradeces. Sí. Agradeces cuando alguien de forma sincera te intenta que mejores. No siempre, o sea, que alguien tenga tu opinión no quiere decir que hay que tenerla en cuenta. Es una cosa que tú me decías Sí, en episodios offline. anteriores Sí, también creo que lo hemos hablado, ¿no?
pero la verdad que ya me confundo. Lo Sí, hemos hablado en episodios lo hemos anteriores. podido hablar, sí. Es una cosa curiosa. Ya hablas tanto que En al el final episodio de la amistad, concretamente, lo sí, sí. mezclas. ¿Hasta qué punto crees tú que en España influye la envidia y la crítica a que la gente no lance proyectos? Mira, de hecho, es muy buena tu pregunta porque tú que vienes de Estados Unidos, en Estados Unidos es mucho más fácil el emprendimiento y de hecho se valora muy positivamente y esto lo hablamos, se ve en las películas, todo el mundo lo sabe, Y ¿no? es muy cierto Que en mi caso. el sueño americano de cómo Sí, construir tu propio futuro, de formar una familia, de labrarte todo, sí, en España como que hay veces que, y no digo que sea mi perspectiva, yo me enorgullezco, lo hablamos mucho de todos nuestros amigos que tenemos que emprenden, que montan su negocio, que son autónomos y me parecen unos cracks todos porque en cierto modo es envidia lo que tiene Sana y orgullo de amigo, ¿no? sí. De cómo ha emprendido y que bien se lo está montando. ¿Cuál era la pregunta? Antes hemos hablado de que no hay que enrollarse Hay que enrollarse. con la respuesta. La pregunta era, ¿hasta qué punto crees tú que en España influye la envidia o la Ah, crítica sí, aquí a creo los que hay proyectos? mucha envidia y mucha crítica a los proyectos de terceros. No sé tú cómo lo ves, pero vamos, yo lo Yo tengo estoy diciendo. clarísimo. Creo que el país como tal no lo favorece por los costes y porque no se fomenta que la gente sea independiente y sea autónoma y emprenda, porque por algún motivo en este país el empresario es el malo, ¿no? De la película, ¿no? Por Sí, parte sí, sí. de una parte Hoy muy leo amplia de una la noticia población. que si todo el mundo fuese empresario no habría trabajadores. Es verdad, pero es que tampoco se favorece que todo el mundo sea empresario. No se favorece, ¿no? Pero al final el empresario, el empleo se genera gracias a empresarios, de Sí, alguna sí, manera, sí, ¿no? Entonces, totalmente. yo no soy ultracapitalista, pero es verdad que aquí lo complican mucho. Mi tío del cual te he hablado alguna vez, mi tío de Miami, él lo que dice es, si él en Miami, si tú en Miami ves un tío con un Ferrari conduciendo para un semáforo y le miras, dices, jo, este tío, ¿a qué se dedicará? ¿Qué hará? Sí, ¿Qué empresa tendrá? ¿Qué negocio tendrá? me Tú un tío interesa. le ves, un tío joven, ¿no? Si ves en traje no, pero un tío joven le ves pasando en un Ferrari, tú piensas, este tráfico con droga seguro. Eso es Miami. No, aquí, Ah, aquí, en sí. Madrid. Es un poquito exagerado, pero es un poco cierto. Aquí, al que le va bien muy pronto, es como, este es un chanchullero, este hará cosas turbias, este tal. En Estados Unidos es muy fácil, no muy fácil, pero es mucho más fácil, gente joven que le va bien, de repente, boom. Porque como que al final la cultura sí que te empuja un poco la iniciativa, el sueño americano y tal. Entonces, yo creo que la crítica y la envidia a mucha gente le tira para abajo. Y nosotros lo estamos viendo en escala pequeña. Gente que te critica un poco el podcast de... Brincaos aquí. A mí personalmente, ya, y te lo he dicho en muchas ocasiones, que me afecta entre nada Sí, no. y menos nada porque me es indiferente y si tú haces algo que te apetece, la crítica no te tiene. A mí me afectaría si me lo dijese Laura, si me lo dijesen mis Sí, padres, ¿sabes? Pero el resto pueden decir, incluso un buen amigo me lo dice y digo, mira, tío, es mi proyecto, a mí me mola sí, y no puedes no respetarlo. Yo hablo mucho del respeto, de puedes sí, no sí, sí. respetarlo, puede no gustarte, pero yo me respeto y me gusta. Pero da cierta lástima. O sea, te puede Mm. afectar más o te puede afectar menos. Pero a mí me da cierta lástima el decir, coño, yo estoy haciendo algo que a lo mejor a ti te gustaría hacer. O sea, hazlo, pero no me critiques a mí por hacerlo. O incluso te vendría bien escucharlo Claro, para entender el por qué se hace, ¿no? hay que estar, yo creo, para emprender y tener algo de éxito, no económicamente, en cualquier proyecto, hay que estar muy abierto a la crítica. Mm. Hay que tener, yo creo que lo que te decía anteriormente de que todo empresario exitoso tiene cierto ego, yo creo que es porque al final un empresario que ha sido exitoso, uno, falla mucho, ha fracasado mucho, y dos, se ha enfrentado a muchas envidias, muchas críticas, mucha gente que no ha confiado en él, y al final ha construido ego y por eso está donde está. Mm. Creo yo, es una teoría mía. Y luego a mí me parece también, de nuevo, muy interesante todo lo que estás contando, sobre todo la comparativa de la cultura de Estados Unidos y tal Sí, frente a España, que lo trataremos de nuevo en algún en otro algún otro episodio episodio, porque sí. nos apetece hablarlo. Em, ¿Cómo crees, y ya un poco pendientes de la hora, Es un tema muy interesante, por otra cómo parte. crees que afecta la capacidad? No tiene mucho que ver con lo que está, o sea, sí que está relacionado con el tema, pero no tiene que ver tanto a nivel amplio, ¿no? ¿Cómo crees que afecta el ser capaz de resolver rápido, buscar soluciones rápidas ante problemas que puedan surgir, aunque sea un proyecto de este tipo, De cara de cara al emprendimiento, a un nuevo proyecto que nos planteamos? Yo, yo creo que si no eres capaz de buscar, de improvisar, de buscar soluciones rápidas o de estar abierto a cosas, a soluciones que tú no te esperabas. O sea, si, te voy a poner de otra manera. Si crees que vas a tener todo bajo control en todo momento, no emprendas. No hagas ningún proyecto.
Porque es que es imposible, es que todo te sale por todos lados. Es que hoy nos ha pasado y el otro día nos pasa. Conectas una cámara, resulta que no funciona. El micro resulta que se apaga. Resulta que, joder, al final la perspectiva, la calidad es mala. Se pasa una cantidad de idioteces en un proyecto que no genera dinero y que tú no contabas con ellas y que al final te iban horas solucionarlo, que yo no me quiero imaginar el tío que tiene una empresa con empleados. Claro. Lo que debe ser aquello. Entonces, si tú no eres capaz de soportar esas cosas y como buscar, esto es como el que tiene muchas goteras, ¿no? El ser capaz de tapar constantemente goteras inesperadas, pero ser consciente de que va a haber algunas que no vas a poder tapar, no emprendas. Yo estoy de acuerdo contigo y añado el tema de relativizar. Claro. Lo importante que es, joder, es tan importante, ¿no? El otro día tú me hablabas de, oye, tenemos que cambiar el formato del vídeo virtual y yo me acuerdo que te decía, vale, pero proponme alguna ¿sabes? De alguna Sí. solución y tú me has respondido hoy, si no me equivoco, ha sido, bueno, pero no es tan urgente. Y luego me lo has vuelto a Sí, decir, y no, que luego no está. Sí, es te lo verdad, he no, vuelto a no me decir, acuerdo tal, de ti. busca y me dice, bueno, no es tan urgente. Ok, ok, sabes que si no es tan urgente, seguimos como estamos, está ok Claro. como estamos y ya más adelante, si vemos que es horrible, pues ya valoraremos cómo mejorarlo. De hecho, estábamos buscando ya una solución antes aquí en vivo, Pero por lo menos todo lo relatividad. hacemos sobre la marcha del proyecto. Pero Mm. yo veo casos de gente, de hecho le pasa a mi novia, desgraciadamente, que peca de perfeccionismo y al final no hace nada. Porque al final quiero tenerlo todo perfecto, 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 perfecto. Y en el momento que está perfecto, venga, va, empezamos. Y ya ha pasado 2 meses. Ya ha pasado, pero es que incluso igual no llega ese momento nunca. Porque, ¿qué es perfecto? El día que empezamos a grabar, que el sonido se oiga bien, el día que empezamos a grabar en vídeo, que las cámaras sean buenas, que el ángulo sea bueno, que los micros sean de calidad, que haya 70 cámaras, que el setup sea bueno, que el sofá sea cómodo, cuál es la perfección? Es como que nunca llegas a Sí, ella. pero trasladar a un tío que vende, me lo invento, que hace pulseras en casa y se las vende a su familia cercana porque Sí, empezó a hacer manualidades. Y dice, el primer día no puedes tener las bolsas del packaging perfectas, con no, su lazo, las pulseras a lo mejor no es de la tela de mejor calidad. Empieza a hacerlas. y ya Y veremos. conforme vayas facturando, a lo mejor te compras una tela un poquito mejor y puedes vender una Eso es. pulsera un poquito mejor de calidad, incluso más cara y le sacas más pasta. Pero empieza. ¿No? Empieza y ya sobre la marcha irás viendo cómo ir mejorando, pero ponte con ello y no intentes hacer 200.000 pulseras el día uno, porque a lo mejor te las comes, has invertido dinero y no te ha servido de nada casi el aprendizaje porque dices, es que encima he perdido pasta con Y esto, encima ¿me a lo entiendes? mejor este tipo de pulsera es que no tiene ni demanda, Y ¿no? justo, Entonces, justo. y para ir acabando, que llevamos ya un buen 36 tiempo, minutillos. eh, un objetivo para el podcast de este año para ti. Un objetivo, bueno, bien lo sabes, traer gente que realmente no solo nos interesa a nosotros, que a nosotros toda la gente que traigamos nos parecerá interesante, pero que realmente aporte a quienes nos escuchan. Pero si lo pudieses decir un objetivo tangible, es decir, un número de personas o un tema en A concreto. mí lo hablamos el otro día y creo que es ambicioso, pero creo que está bien que al menos uno de cada 3 episodios tengamos a alguien Uno de externo cada que tres nos pueda episodios. aportar. O sea, la media Para, de, si, sea cual sea el número de episodios que... si Esto a lo la estamos semana hay haciendo en el 50, aire, ¿eh? si al año hay 52 semanas, pues hablamos de entre 15 y 20 personas que puedan aportar algo al podcast. Buen objetivo. ¿Para ti? Para mí el objetivo sería generar 1 euro en 2024. Interesante. Que el podcast por sí solo, sin algo Me gusta. indirecto, de forma directa que genere 1 euro. O $1. Cena de Navidad. Palmera, palmera de glaseada. Palmera glaseada del 2006. Pero sí, sí, que haya, pues que no sea alguien directo que te paga, no, no, no. Que sea que una plataforma o algo tal, de alguna manera, Género, que ¿no? genere el primer euro. Me gusta. Hay que firmar en cualquier sitio. Aquí en nuestro cuaderno de, de guión, que no sé si hemos seguido, pero no entiendo la letra. Bueno, más o menos. Más o menos. Pero bueno, yo creo que con esto hemos tocado bastantes temas. Yo creo que, como decimos siempre, no dejar en los comentarios si hay algún tema que os interese de proyectos y demás, pero yo creo que es un tema que da para mucho y sobre todo que la gente se lance a hacer proyectos es muy importante y que tenga la confianza. Entonces yo creo que cuando haya dudas y más, Sí. volveremos a hablar de esto seguro. Sí, yo animo a todo el mundo también a que participen, nos Sí, digan temas que queráis comentar en el podcast. Ya lo hacéis y lo hacéis mucho en persona, amigos nuestros, ¿no? Gente que nos escucha, pero os animamos a que nos digáis que lo hacemos encantados y lo hacemos por vosotros. Es un poco labor social. labor social. Pero bueno, mientras tanto, pues como decimos siempre, ¿no? Ya te llamaremos. Ya te llamaremos.